Equipo. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a partir con una oración, como lo hacemos habitualmente. Felipe, ¿nos puede guiar, por favor, en una oración? Claro, claro. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, tan hermosa, creada por ti, Padre. Y te agradecemos por todas las cosas que haces, Señor, que produces, Padre. Y gracias por tu palabra, Señor, que podemos estudiar, que podemos profundizar. Y te pedimos desde ya por esta clase, por el profesor, Señor, su trabajo aquí con nosotros, Señor. Gracias por su dedicación y su responsabilidad, Señor. Te pido que sea una hermosa clase de provecho para todos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermanos, ustedes tienen la próxima entrega de trabajo el día 13, el martes 13. Tienen que entregar la base de el análisis textual. ¿Tú tenías alguna consulta respecto a eso, Gordo? Sí, pastor. Cuando usted mandó la estructura del exégesis, se Sí, refiere entonces a todo el punto 2, ¿cierto? De 2.1 al exacto. El 2.7. punto 2 Ah, completo. ya, Eso es el que tiene que presentar. perfecto. No hay problema. O sea, todas las fechas que Problema. aparecen en el programa son fechas límite. Ustedes si lo tienen antes, lo pueden enviar Sí, antes. Lo mismo con la reseña del libro, lo pueden enviar antes. Si la tienen lista, lo pueden enviar antes. perfecto. Eso, bueno, y la próxima clase sería el viernes 16, hasta ahora. Salvo que ocurra alguna novedad, de mejor forma la haríamos el martes 13. Pero el trabajo sí, para el martes 13 se mantiene eso, para que no se atrasen ustedes, porque el tiempo avanza, ustedes saben que avanza. Bien, por hermanos, voy a proyectar la pantalla acá. Ahí se ve, ¿cierto? ¿Se ve? Perfecto, ya. Ahí sí. Los profetas, así que tengo que retroceder. Aquí. Nosotros habíamos quedado en la relación de los profetas con los pactos de carácter nacional, los pactos hechos con Adán y con Noé, que cubrían a toda la humanidad y cómo los profetas interactuaban con ese pacto, cómo cumplían su rol profético en relación a ese pacto. Ahora vamos a hacer un breve repaso, que después que los pactos nacionales fueron hechos con Dios, con Adán y con Noé, luego encontramos en la Biblia pactos de carácter nacional, pactos entre Dios y la nación de Israel. Vemos en Génesis un pacto con Abraham, luego en Éxodo vemos el pacto con Moisés y después en los libros de los Reyes y en los Salmos encontramos un pacto con David. Esos tres pactos, a diferencia de los anteriores, son de carácter nacional. Es una forma de ver los pactos como distintas administraciones de un mismo pacto de gracia. Ustedes saben, desde que Adán cayó, después Dios sale en busca de Adán y desde ahí en adelante Dios se relaciona con el hombre bajo un pacto de gracia. Así que todos estos son parte del pacto de gracia. Está todo bajo un paraguas grande que se llama pacto de gracia. Estas son distintas administraciones del pacto de gracia de Noé, perdón, claro, desde el pacto con Noé en adelante son todos pactos de gracia, parte del pacto de gracia. Veamos el pacto que Dios hace con Abraham. El tema central de este pacto es que Israel o la descendencia de Abraham habrá de ser una nación escogida, donde Dios comienza a tratar una nación no con el fin que ésta sea siempre una nación exclusiva de Dios, sino que desde Israel irradie la luz hacia todo el mundo y el mensaje de salvación y el reino de Dios se extienda a todas las naciones. ¿Qué involucra este pacto? Hay promesa de la posesión de la tierra de Canaán y hay promesa de la descendencia en cuanto a los descendientes de Abraham, un hombre que en ese momento era estéril, no tenía hijos, sin embargo, Dios le promete una descendencia abundante. Así que vamos a ir leyendo algunos textos que nos aclaran mejor, o es un repaso de teología bíblica, en lo que es el pacto de Dios con Abraham. Busquen Génesis 15:8, por favor. Abran su Biblia. Ahí Eduardo tiene su Biblia.
Génesis 15:18. Génesis 15:18 dice, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ya, ahí hay una promesa donde Dios se compromete a entregarle esta tierra a Abraham y a sus descendientes. Por lo tanto, el pacto con Abraham involucra la posesión de la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Y luego en el mismo Génesis avanzamos dos capítulos, el capítulo 17, si puede leer Eduardo, versículo del 5 al 8, que dice, 17 del 5 al 8 dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. entonces ahí está la promesa de una descendencia futura de Abraham, una descendencia prometida a un hombre que hasta ese momento no tenía ningún hijo. Así que el pacto de Dios con Abraham involucra la bendición sobre todos los descendientes de Abraham, que serían parte de este pacto, y la posesión de la tierra. Así que todos los descendientes de Abraham son parte del pacto de Dios con Abraham. Estamos hablando hasta ahora de descendientes físicos, genéticos, de sangre, como diría alguien. En estricto rigor sería más correcto hablar de genética. Los que son genéticamente descendientes de Abraham son parte del pacto de Dios con Abraham. Ahí puse una pregunta. ¿Y nosotros somos parte como cristianos del pacto con Abraham? ¿Estamos insertos en el pacto de Dios con Abraham? Para ustedes que hayan años en el seminario sabrán que por supuesto que sí. Por algo la teología reformada también recibe el nombre de teología del pacto, que Dios tiene un pueblo y ese pueblo involucra a todos aquellos que son parte de este pacto. Ya dijimos que fue prometido a los descendientes de Abraham. Ahora pregunta, nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos descendientes de Abraham. ¿Seremos parte de este pacto? Ahí la respuesta está en Gálatas 3. Busque uno, por favor. A ver si Felipe puede buscar Gálatas 3, del 6 al 9. Leo, Gálatas 3, del 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Los que son de la fe en qué? De la fe en Cristo, por supuesto. Toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo es considerada por medio de la fe un descendiente de Abraham. Así que nosotros, aunque somos gentiles, no judíos, sin embargo, por medio de la fe en Cristo, hemos sido declarados también hijos de Abraham, por lo tanto, descendientes de Abraham, por lo tanto, también estamos inmersos en este pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso le dijo Dios a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, su bendición sería de alcance universal. No quedaba circunscrito a un territorio de la nación de Israel, sino que tiene un alcance universal y esa promesa de alcance universal se cumple, por supuesto, en la persona de Cristo. En Cristo la bendición alcanza a todas las naciones. Felipe, Y una pregunta, no sé sí, si, no sé si habrá respuesta, pero bueno, yo vengo del dispensacionalismo, a ya. lo mejor algunos de ustedes también, pero y nunca me cuestioné este texto de Gálatas. No sé si sabemos cómo interpretan ellos este texto de Gálatas. Porque ellos son estudiosos. Entonces, ¿cómo lo armonizan con esto de que somos herederos de Abraham, somos el Israel del Señor? No sé si me doy a entender. Yo sé lo que ellos enfatizan, que hay promesas que fueron hechas exclusivamente a la nación de Israel
y hay otras promesas exclusivas para la iglesia. Por este tema de la posesión de la tierra, dice que todavía está pendiente de cumplirse. Dios tiene que darle un territorio a Israel que se va a cumplir en el milenio. Ahora, hay promesas para nosotros que son de carácter celestial, hablan ellos. Ahora, particularmente este pasaje, ¿cómo hacen la conexión? Yo pienso que, yo creo, por lógica, lo que deducen que se refiere al aspecto espiritual, pero no físico. Hace una división de las bendiciones espirituales, celestiales para la iglesia y una bendición terrenal para Israel. Por eso la escatología premilenial enfatiza que la bendición de la tierra para Israel durante el milenio es el cumplimiento literal de la promesa hecha a Abraham de la posesión de la tierra. Pero para nosotros la promesa es celestial. Estaremos con cuerpos transformados, glorificados. Ahí no sé cómo se las arreglan para decir que van a convivir personas con un cuerpo glorificado y personas con un cuerpo físico. Son incoherencias de la teología dispensacional. Ahora, una interpretación particularmente detallada de este texto no lo he visto, no lo he escuchado ni lo he leído, como ven los dispensacionalistas este texto. Pero para nosotros claramente es el puente que nos liga al pacto con Abraham. De hecho, así como el pacto hecho con Abraham tenía una señal física, que era la circuncisión, para nosotros también hay una señal física que es el bautismo. Claro, los reformados vemos el bautismo como una continuación de la circuncisión. En el caso de los dispensacionalistas no lo ven como tal. ¿Ya? Generalmente ellos son credo bautistas. Así que claramente esto refuerza obviamente nuestra teología del pacto, pero ¿cómo lo explican detalladamente ellos? No, lo desconozco, hermano. ¿No? Ahora, ¿qué relación hay entre los profetas y el pacto con Abraham? Los profetas se referían a Israel como descendiente de Abraham. Recuerden que los profetas son, como vimos en la clase pasada, son embajadores o fiscalizadores del pacto. Ellos se preocupan que el pueblo cumpla el pacto que Dios les dio y denuncian cuando hay faltas en obedecer al pacto. Y una de las cosas que realizan los profetas es recordar a Israel que son parte de este pacto. Lo vemos en Isaías, por ejemplo, Isaías 41:8. ¿Quién lo busca? 41:8. ¿Sí? Dice, pero tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien he escogido, descendiente de Abraham, mi amigo. Entonces vemos a los profetas recordándole al pueblo que son descendientes de Abraham. Por lo tanto, le está recordando, ustedes están en una relación de pacto. Lo mismo Oseas 1:10. ¿Lo puede leer Felipe, por favor? Oseas 1:10. Dice así, Oseas 1:7. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Entonces, hay un recuerdo nuevamente del pueblo que son parte de este pacto. Como hijos de Abraham, son también hijos del Dios viviente. Respecto a la pregunta de Felipe recién del dispensacionalismo, bueno, el dispensacionalismo señala que Dios tiene dos pueblos. Uno es la nación de Israel y otro es la iglesia. Esto echado por tierra cuando entendemos que por medio de la fe nosotros somos injertados en este pueblo. Tampoco se trata que la iglesia reemplace a Israel. No, más bien la iglesia es la continuación de Israel. Somos parte de un solo pueblo. Dios tiene un solo pueblo, que es la iglesia. De hecho, la palabra iglesia también aparece en el Antiguo Testamento. Cada vez que aparece la palabra asamblea o congregación en el Antiguo Testamento, cuando ustedes ven la versión Septuaginta, la versión griega, la palabra que en griego se traduce como asamblea es eclesía. Es decir, en la Septuaginta aparece numerosas veces la palabra eclesía. De hecho, cuando habla que el pueblo se congregó en el desierto, en el libro de Éxodo, la palabra en la Septuaginta es eclesía. Para referirse al pueblo de Dios ya se usaba la palabra eclesía. Así que el pueblo de Dios, como la comunidad de creyentes que adora a Dios, es uno solo.
independiente de su origen étnico. El pueblo es de Dios por una cuestión de fe, por fe en la promesa del pacto hecho con Abraham y nosotros por medio de la fe en Cristo. Ahora, de hecho, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento también creía en el Mesías. Ellos creían en la promesa de un Mesías que habría de venir. Promesa hecha ya en Génesis 3:15, cuando dice que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ellos confiaban en esa promesa. De hecho, cuando Job dice, yo confío en que mi Redentor vive y se levantará del polvo, probablemente estaba pensando en la promesa de un Redentor que vendría. Así que todas las personas que fueron salvas en el Antiguo Testamento ponían su fe en el Mesías que habría de venir, a diferencia de nosotros que ponemos la fe en el Mesías que ya vino. Pero la fe es la misma, la fe está en el Redentor, en Cristo. Por lo tanto, por medio de esa fe, somos todos parte de un solo pueblo, el pueblo de Dios, que también se le llama iglesia y se le da otros nombres, como veremos más adelante. Después, el pacto con Moisés. Bueno, para los dispensacionistas estos son todos pactos apartes, independientes unos de otros. Para nosotros son todos parte del gran pacto de gracia, distintas administraciones del pacto de gracia. Ellos dividen dispensaciones que Dios trató de una manera con el pueblo en cierto periodo de tiempo y de otra forma en otro periodo de tiempo. Pero para nosotros todo es una relación de gracia, incluso el pacto con Moisés. ¿Cómo podemos entender que el pacto con Moisés, la ley, está dentro del pacto de gracia? ¿Cómo no entenderían ustedes eso? Porque generalmente uno cuando viene el dispensacionalismo tiende a contraponer ley y gracia, pero nosotros estamos afirmando que la ley es parte de la gracia de Dios. ¿Cómo podríamos explicar eso, hermano? Que aquí estamos dentro del pacto de gracia, incluso en el periodo de la ley. ¿Se le ocurre algo, no? Bueno, se me ocurre que Dios nos ama tanto que por su misericordia nos da normas para cuidarnos, para, para decirnos cómo adorarle, para decirnos cómo hacer bien las cosas, cómo cuidar del pueblo, cómo cuidar del culto, cómo cuidar de las relaciones. Por tanto, es gracia finalmente que el Así, Señor nos dispensa a nosotros. así, por los 10 mandamientos, la ley de carácter moral es para el beneficio del pueblo de Dios. O sea, esas leyes fueron dadas para el buen vivir del pueblo. Las leyes sanitarias lo mismo, las leyes que tienen que ver con la alimentación también. Todos son para el bien del pueblo. Si el pueblo desobedece esa ley, trae maldición sobre sí mismo. Pero si obedecen la ley, es bendición para el pueblo. Por lo tanto, la ley refleja el cuidado de Dios por su pueblo. Por lo tanto, muestra su amor, su gracia por el pueblo. Por eso es que la ley es gracia. La ley fue dada para nuestro bienestar, en este caso para el pueblo de Israel. Así que viene, hermano Felipe, porque por Dios en su amor se preocupa por el bienestar de su pueblo, por eso le da la ley. Por lo tanto, la ley es parte de la gracia de Dios. En Éxodo 19 al 24 encontramos los 10 mandamientos y otras leyes. En el libro Levítico vemos leyes sobre la adoración y Deuteronomio vemos una renovación del pacto. Deuteronomio, que también se puede traducir como segunda ley, es la confirmación de las leyes anteriores. Ahora, ¿cómo se relacionan los profetas con el pacto con Moisés? Recuerden, es muy importante recordar esta figura de los profetas como fiscalizadores del pacto. Un rey poderoso derrota a otro pueblo, lo avasalla, le impone un pacto y envía fiscalizadores para verificar que el pacto se esté cumpliendo. Por ejemplo, que se estén pagando los impuestos. Esto en el mundo eh, humano. Ahora, ¿cómo Dios envía al profeta como fiscalizador? Es decir, va a cerciorarse que el pacto esté siendo cumplido. Por lo tanto, vemos cada vez que hay denuncia de parte de los profetas en incumplimiento del pacto, tiene que ver con este pacto con Moisés, con la ley. Ahí veamos Isaías 5:24, por favor. ¿Lo leo? ¿Mm? Isaías 5:24 dice, por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como
podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, el profeta es un fiscalizador del pacto, particularmente de este aspecto del pacto, el pacto de Dios con Moisés, con la ley. Dice, ustedes han desobedecido la ley, los está denunciando. Eso hace el profeta. Algo parecido en Oseas 6:7. ¿Quién lo lee? Oseas 6:7. Oseas 6:7. Ya, Felipe. Yo leo, o sea, 6:7. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Al igual que Adán, bueno, cuando vimos el pacto con Adán, también llamado pacto de obras, dijimos que explícitamente no aparece la palabra pacto en los primeros capítulos de Génesis. No obstante, sabemos que hay una relación de pacto implícita y acá es confirmado por Osea. Dice, al igual que Adán, transgredieron el pacto. Claro, Adán transgredió el pacto y ustedes como pueblo también lo transgredieron, pero ¿qué transgredieron? La ley dada por medio de Moisés. Por lo tanto, en el caso de Isaías y Oseas, están denunciando como fiscalizadores del pacto que el pueblo había desobedecido en el cumplimiento de la ley, es decir, habían fallado al cumplimiento de su parte en el pacto. Recuerden, el caso del pacto con Abraham, los profetas les recuerdan, ustedes son parte del pueblo de Dios, ustedes son descendientes de Abraham. Por lo tanto, les recuerdan, ustedes están dentro del pacto hecho con Abraham. Acá, la relación de los profetas con el pacto con Moisés los denuncia. Ustedes han transgredido el pacto. Así vemos como los profetas, el ministerio de los profetas está íntimamente relacionado con el pacto de Dios con su pueblo. Avanzamos. Y llegamos al pacto con David. Tema principal, la dinastía de David. Este pacto, bueno, todos ustedes saben qué consiste. Que hay una promesa sobre David, que habría un descendiente de David que permanecería en el trono para siempre. Encontramos al menos tres reseñas bíblicas, las vamos a leer. Según de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Aquí vamos a ver cómo Dios hace este pacto con David. Según de Samuel, segundo de Samuel, en libros, no es carta. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. ¿Lo puede leer Eduardo, por favor? Sí, lo tengo acá. Segundo de Samuel 7, 12 al 16. Sí. Dice: Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. O sea, hay una promesa de pacto que el trono de David sería establecido para siempre. Ahora, en este momento vemos a Cristo reinando, ¿no? Si la promesa es que Él reinaría para siempre, ¿qué son ustedes? ¿Está Cristo reinando en este momento, no? ¿Se está cumpliéndose esa promesa de pacto? ¿El irritante? ¿Sí? De alguna manera sí, po. Mira, piensa en los evangelios. Antes de Jesús ascender a los cielos, le dice a los discípulos, toda potestad me es Es dada verdad. en el cielo y en la tierra. Es decir, el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Recuerdan que hace un par de clases vimos, me parece, el significado de la palabra soberano, el griego despotes, que significa un rey que tiene autoridad para hacer lo que él quiere? Eso es un rey soberano. Y Jesús dice que toda autoridad, toda potestad le es dada tanto en el cielo como en la tierra. Ya la tenía en ese momento. Recuerden cuando Esteban ve la visión antes de morir, dice, veo en el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. La palabra diestra no significa una posición física,
sino que es una posición de autoridad. Cuando un empleado dice, yo soy la mano derecha de mi jefe, es decir, comparte el rol, aunque no es el mejor ejemplo, pero en el caso de Cristo está a la diestra del Padre diciendo, está lo que está diciendo ahí Esteban, Cristo está compartiendo el trono y la autoridad junto con el Padre. Cuando vemos la visión de Juan en Apocalipsis, vemos a Cristo en el trono. El Cordero está en el trono, está entronizado. Por lo tanto, Cristo está reinando. Claro que sí está reinando. Lo que estamos esperando en la consumación de todas las cosas, verlo físicamente a Cristo reinando, pero espiritualmente ya está reinando desde el cielo. Busquen ahora Salmo 89, del 3 al 4. A ver si lo busca Felipe, Salmo 89, del 3 al 4. Sí. Yo he hecho un pacto con mi escogido. He jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Ahí vemos la misma promesa, que reiterada después en el Salmo 132, 11. Si lo lee también Felipe, Salmo 132, 11. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Amén, la misma promesa. Respecto al reinado presente de Cristo, ahí se dan las diferencias escatológicas también. La postura premilenial dicen que el reino de Cristo es futuro, a partir de la segunda venida del milenio. Las posturas tanto amilenial como postmilenial sostienen que Cristo ya está reinando actualmente en el cielo, desde el cielo. Solo que la milenial va a enfatizar que el reinado es más de carácter espiritual y el postmilenial va a enfatizar que también es de carácter físico en esta era, que en algún momento se va a ver el dominio completo de Cristo en toda la tierra. En el fondo que toda la tierra se va a evangelizar prácticamente. Ahí se dan las diferencias entre amilenial y postmilenial. Pero las dos posturas sostienen que Cristo ya está gobernando. De hecho, cuando hablamos nosotros del ya y el todavía no del reino, apunta justamente a eso. El Señor Jesús dijo, el reino de vosotros está entre vosotros. El reino de Dios ha llegado, ha venido a ustedes. Es decir, Cristo ya está presente, reinando en medio nuestro. Ahora, ya disfrutamos parcialmente del reino de Dios, del reinado de Cristo. El hecho de haber alcanzado la salvación por medio de la gracia ya es una evidencia del reinado de Cristo. El hecho de que podamos congregarnos, alabar, estudiar la palabra, que tengamos acceso a la Biblia, son beneficios que tenemos actualmente como ciudadanos del reino. Mas creemos que en la consumación de todas las cosas, en la segunda venida de Cristo, disfrutaremos a plenitud de todos los beneficios del reino, incluso en el aspecto físico. Nuestros cuerpos serán transformados, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá pobreza, no habrá nada, nada malo. Esa es la diferencia entre el aspecto del ya y el todavía de no del reino. Pero el hecho de que estemos actualmente en el ya no significa que Cristo no esté reinando. Cristo sí está reinando desde el cielo en este momento. Ahora esperamos que un momento, cuando Cristo descienda del cielo, comience a reinar físicamente desde la tierra. ¿Algún comentario respecto a eso? Bien, avanzamos. ¿Cómo se relacionan los profetas con el pacto con David? Bueno, los profetas también anuncian que la restauración del trono de David. Ellos tenían claro que el trono de David estaba caído. De hecho, la época de los profetas surge después del reino de Salomón. O sea, ya habían profetas antes, pero como ministerio tal, profetas que escribían libros surge después. Veamos cómo anuncia Amós, Amós 9:11, si lo lee Eduardo, por favor. Amós 9:11. Leo, Sí. en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Entonces era parte del discurso de los profetas la restauración de la dinastía davídica. Por eso en los tiempos de Jesús ellos están pendientes de la llegada de ese rey. También recibe el nombre del Mesías. Era el hijo de David. De hecho, continuamente vemos en los evangelios
las personas se refieren a Jesús como el Hijo de David. Cuando el ciego Bartimeo clamaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, ellos tenían claro que el Mesías prometido era descendiente de David y que venía a reinar. De hecho, cuando en la cruz le ponen a Jesús el rey de los judíos, le puso Pilato, fue una ofensa para los judíos de la época que rechazaban a Cristo, porque ellos esperaban un rey, pero un rey diferente, un rey poderoso que derrotase el imperio romano. Pero Cristo era el rey que habría de venir. Por lo tanto, en Cristo se cumple este pacto, en el sentido que el trono de David es restaurado. Ya hay un rey, ya hay un descendiente de David sentado en el trono celestial, ejerciendo su gobierno. Por eso Jesús es también el rey soberano, no solamente el Padre, sino que las tres personas de la Trinidad son soberanas, tienen el gobierno completo. Ahora, antes de su encarnación, ahí surge una pregunta complicada. ¿Cristo gobernaba antes de su encarnación? Gobernaba sí, como Dios, pero no como descendiente de David. Ahora reina como Dios y como descendiente de David. Es una respuesta que podemos dar. La diferencia del reino de Cristo antes de su encarnación y después de su ascensión. Antes de su encarnación ya era rey, por supuesto que sí, era Dios, es eterno Dios. La diferencia es que después de su ascensión reina no solamente como Dios, sino que como hombre, y como hombre es descendiente de David y cumple la promesa hecha por Dios a David. Por lo tanto, esto era parte del discurso de los profetas, anunciar que vendría un futuro glorioso donde el trono de David sería restaurado. Esas promesas se cumplen en Cristo. Y aquí no podemos dejar de hablar del nuevo pacto. Si bien el ministerio de los profetas se circunscribe al Antiguo Testamento, no obstante, sabemos que en los evangelios el Señor Jesús habla de un nuevo pacto, particularmente en el momento de la última cena, cuando dice, este es el nuevo pacto hecho con mi sangre. La palabra griega, que tiene que ver con kainos, me parece que es kainos, que se traduce como nuevo, una traducción más literal puede ser refrescado o renovado. Es decir, es un pacto renovado o refrescado respecto al pacto antiguo. No es que sea nuevo en el sentido que los demás quedan obsoletos, sino que es la confirmación de un pacto. Cuando ustedes ven la profecía de las 70 semanas de Daniel, dice que el Mesías príncipe confirmará el pacto. Aquí Cristo confirma el pacto. No es que rechace los pactos anteriores, sino que lo confirma. Por lo tanto, una mejor traducción sería, es el pacto renovado en lugar de nuevo pacto. Porque cuando decimos nuevo pacto, da la impresión que los demás quedó obsoleto. Y no, no es que quedó obsoleto. Alcanzaron su cumplimiento en Cristo y Cristo confirma el pacto. Es un pacto renovado, o como podría ser una traducción, el refresco del pacto. Ahora, en Cristo se cumplen todas las promesas de los pactos anteriores, incluso la posesión de la tierra. ¿Cómo habría que interpretar la posesión de la tierra, su cumplimiento en Cristo? Bueno, la promesa que el Evangelio llegaría a todas las naciones, llegaría a todas las naciones de la tierra, hasta lo último de la tierra. Ahí vemos cómo se cumple la promesa de la posesión de la tierra. Es decir, no esperamos un cumplimiento literal a la nación de Israel, sino que espiritualmente se cumple en Cristo por medio del avance del reino de Dios, por medio de la predicación del Evangelio. Los dispensacionalistas insisten en que las promesas tienen que cumplirse literalmente, pero hay promesas hechas en el Antiguo Testamento que no tuvieron su cumplimiento literal, pero sabemos que sí se cumplieron. ¿Ustedes recuerdan alguna promesa, alguna profecía del Antiguo Testamento que no se haya cumplido de forma literal, pero que sabemos que sí se cumplió? ¿Recuerdan alguna, no? Puede ser, o sea, no sea, pero cuando el profeta dice que les va a sacar el corazón de piedra y les va a poner el corazón de carne, Mm, podría ser una promesa espiritual para el pueblo. totalmente, totalmente. Ahí no hay un cumplimiento literal en el sentido físico, pero sí espiritualmente. Recuerdo otra promesa, otra profecía. Isaías dijo que el Mesías se llamaría Emanuel.
Pregunta, ¿el Mesías se llamó Emanuel o no? ¿Cómo se llama el Mesías? Jesús. Claro. ¿Significa que la promesa no se cumplió? Se cumplió, porque Emanuel quiere decir Dios con nosotros y Jesús es literalmente Dios con nosotros. Por lo tanto, ahí vemos que la profecía tuvo un cumplimiento, no en el sentido literal, que Jesús o el Mesías se llamase Manuel, sino que se cumplió el sentido de la profecía. El sentido de la profecía era que Dios estaría presencialmente con nosotros a través de una persona, a través de la persona del Mesías. Así que no hay un cumplimiento literal, en el sentido que el Mesías no se llamó Emanuel, pero sí se cumple el sentido de la profecía. Otro ejemplo más, Malaquías dice que antes de la venida del Señor vendría el profeta Elías. ¿Han leído ese pasaje? Ya, según los Sí. dispensacionalistas, tiene que tener un cumplimiento literal que, bueno, no todo lo comparte, pero sí muchos dispensacionalistas dicen que en el tiempo de la gran tribulación vendrá el profeta Elías. ¿Cómo interpreta Jesús ese texto de Elías que habría de venir? Juan el Bautista. Claro, Bueno, Juan dice, este es el Elías que habría de venir, dice Jesús, lo dice literalmente. El Elías que ustedes esperaban es Juan el Bautista, lo dice literalmente. Este es el Elías que habría de venir. Así que la profecía de Malaquías se cumplió o no se cumplió. Se cumplió. sí. ¿Se cumplió en el sentido literal que vendría Elías? No, no en el sentido literal, sino que se cumplió en el sentido que el ministerio de Juan el Bautista sería muy similar al antiguo profeta Elías. Por lo tanto, ahí vemos algunos ejemplos que no todas las profecías tienen un cumplimiento literal, pero sí se cumple el sentido de la profecía. Algo similar entendemos con la promesa de la posesión de la tierra a los descendientes de Abraham, en el sentido que el mensaje de salvación llegaría a todas las naciones de la tierra. Que la ley sería escrita en el corazón, no sería escrita literalmente como alguien tomó un lápiz y rayó en nuestro corazón, obviamente que no, pero ahí se da lo que dice Felipe. Entendemos que es la obra del Espíritu Santo en nuestro interior la que graba la ley de Dios en nuestros corazones. Ahora que un hijo de David reinaría por siempre, sabemos que el Señor Jesús es descendiente de David y reina eternamente. Así que en la persona de Cristo se cumplen todos los pactos anunciados en el Antiguo Testamento. ¿Alguna consulta, hermano? Ahora, ¿cómo se relacionan los profetas con el nuevo pacto o pacto renovado? Se relacionan también. Vimos que los profetas se relacionan con el pacto con Abraham, recordándole al pueblo que son descendientes de Abraham. Se relaciona con el pacto con Moisés, denunciándoles, ustedes han transgredido el pacto, no han cumplido la ley de su Dios. Se relaciona con el pacto con David, en el sentido que les recuerda la promesa que habría de venir un descendiente de David que reinaría por siempre. Ahora pregunta, si el nuevo pacto venía después que había terminado el periodo de los profetas, ¿cómo se relacionan los profetas con el nuevo pacto en Cristo? Vamos a ver dos pasajes que nos enseñan acerca de eso. Busque Felipe Jeremías 31:31 y Eduardo Ezequiel 34:35, por favor. Dice así, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Ya ahí está anunciado un nuevo pacto, es decir, un pacto que todavía está en tiempo futuro. Todavía, probablemente Jeremías y su auditorio no tenían claro todavía todos los detalles de ese nuevo pacto, pero ya está el anuncio. Hay un pacto futuro, que es la confirmación de los pactos anteriores. Entonces estaba ya presente en el ministerio de los profetas el anuncio que habría un pacto futuro, que ellos no alcanzarían a ver con sus ojos. Pero como dice Primera de Pedro, los profetas se dedicaron a estudiar diligentemente a qué tiempo se referían los profetas con sus palabras. Ellos se preocuparon y estudiaron. No lo alcanzaron a ver, pero sin duda lo contemplaron por medio de su comprensión de las escrituras que tenían.
que era más limitada que la que tenemos nosotros hoy en día con la revelación completa de Dios. Y Eduardo, ¿qué dice Ezequiel 34:35? Nada, no existe. Ah, me equivoqué entonces. Perdón, perdón. Per- ¿Por qué? ¿Hasta cuánto llega el 34? 31. Ah, y a lo mejor era 31, 35, me equivoqué. ¿Qué es el 31, 35? No, tampoco llega. Ah, ya, me equivoqué. Entonces, pife, me equivoqué en la cita, ya. Ya, lo vamos a omitir por ahora. Se doy el ramo el próximo año, voy a revisar la cita entonces. Ya, Pero pero yo quedó creo que claro entonces. ¿Ah? ahí lo, ¿Cuál referencia perdón, era? Ah, no, yo digo que los últimos textos del 34 como que ¿Ya? son, ¿Qué dice? por ejemplo, ¿el 30 y 31? el 25 dice, haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias Ese, po. Es para que habiten 25, no seguros en el desierto. 35. Yo le puse 35, era 25, me Sí, equivoqué. 25. Ya, léanlo, por favor, Felipe. Haré un pacto de paz con ellos y eliminaré de la tierra las bestias feroces para que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. Ya, ahí está hablando de un nuevo pacto, que haría un nuevo pacto. Obviamente tampoco habría que entenderlo en el sentido literal, que eliminar las bestias en el sentido de eliminar los animales. Sé que no es un pacto en que Dios promete tener paz nuevamente con su pueblo. Sabemos que eso se cumple a través de Cristo. Romanos 5.1 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por medio de la justificación, somos puestos en una relación de paz para con Dios. Esas son bendiciones del nuevo pacto, también anunciado por Ezequiel 34:25. Ahora, ya hemos visto cómo se relacionan los profetas con el pacto de Dios. Ahora vamos a ver cómo se relacionan los profetas con la salvación. ¿Hablaron de salvación los profetas? Por supuesto que hablaron de salvación. Pero hay que entender cuando estudiamos los profetas que no siempre los profetas entendían la salvación como la entendemos nosotros hoy en día. Para esto hay que señalar que los profetas distinguían tres tipos de personas. Si yo les preguntase hoy en día, si ustedes tuvieran que dividir la humanidad en dos grupos, ¿en qué grupo la dividirían ustedes? Hay que dividir a todos los hombres en dos grupos. Los escogidos y los no escogidos. Ya, es una buena forma. Dicho de otra forma, los salvos y los no salvos, los convertidos y no convertidos, regenerados, no regenerados, apunta a todo lo mismo. Claro que sí, entre los cristianos y los no cristianos, entre los elegidos y los réprobos. Así lo diríamos nosotros. Los profetas hacían una distinción no muy diferente, pero sí en tres grupos. Esto es importante para que cuando estudiamos los profetas tengamos en cuenta esto, que las palabras son dirigidas a uno de esos tres grupos. Las personas que estaban fuera del pacto, las el pueblo que era parte del pueblo visible del pacto. Aquí unas palabras mal escritas. Yo estoy seguro que el Canva me está distorsionando algunas palabras. La escribí en otro computador y aparecen como distorsionadas acá. Es la comunidad visible del pacto y comunidad invisible del pacto. O sea, los profetas, así como nosotros dividimos en convertidos y no convertidos, los profetas distinguían la gente que está en el pacto, la comunidad visible del pacto y la comunidad invisible del pacto. Veamos a qué se refieren con las personas que están fuera del pacto. Eso es parecido a lo que hacemos nosotros cuando decimos las personas que no conocen al Señor, que no conocen a Cristo, que están en el mundo. Ellos dividirían entre Israel y gentiles. Las personas que están fuera del pacto, para ellos son todos los gentiles. De hecho, para entender cómo veían a los gentiles, es clave leer Efesios 2. Busquen, por favor, Efesios 2, del 11 al 12. Felipe, ¿eso tiene? Efesios 2, del 11 al 12.
Efesios 2 del 11 al 12. ¿Lo tienes, Felipe? ¿O soy que pegado, Felipe? Parece. Se quedó pegado, parece. Ahora me llego. Ahora llego. ¿Estás, Felipe? Estabas Hola, pegado. parece que me Ok. caí. Sí. Sí. Lee Efesios 2 del 11 al 12, por favor, para que entendamos Ya, a qué se refieren los profetas con las personas que están fuera del pacto. ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Sí, dice. Por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Extraños a los pactos de la promesa, estaban fuera de la ciudadanía de Dios. Se refiere a los gentiles. Es decir, los profetas veían a los gentiles como personas fuera del pacto. Esto es ratificado por lo que dice Pablo acá. Ustedes están ajenos a los pactos de las promesas. O sea, un grupo de personas en la mente de los profetas, en las personas fuera del pacto, o gentiles, como la palabra más usada en el Nuevo Testamento, los gentiles, judíos y gentiles. Ellos veían personas que eran parte de la comunidad del pacto y personas que estaban fuera del pacto. En ocasiones, sus profecías eran dirigidas a personas fuera del pacto, y en otras ocasiones, la mayor parte de las ocasiones, a personas que eran parte de la comunidad del pacto. Entonces, el primer grupo de personas que estaba en la mente de los gentiles eran los gentiles, está en la mente de los profetas, y las personas que estaban fuera del pacto son los gentiles. Después ven otro grupo de personas, perdón, antes de pasar al otro grupo de personas, ¿en qué consistía las profecías de los profetas en relación a esta comunidad que estaba fuera del pacto, es decir, hacia los gentiles? Hay promesas de restauración incluso para los gentiles. Hay, por ejemplo, vamos a leer en Oseas, capítulo 1. Oseas, capítulo 1, busquen por favor. Oseas, capítulo 1, del 10 al 11. Y después capítulo 2, versículo 1. O sea, tres versículos seguidos en Oseas, capítulo 1. ¿Quién lee, profe? Sí, lee tú, Escuché. Eduardo, por favor. Dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se le dice, no son mi pueblo, se le dirá, son hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los israelitas se reunirán, y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Digan a sus hermanos a mí y a sus hermanas Ruamá. Lo que pasa es que previamente en el capítulo 1, los primeros versículos, hay advertencias de maldición para un grupo de personas. Ustedes serán destruidos, dice, como en los tiempos de Jehú, le dice a su hijo que se llama Jezrael. Y luego hay otro hijo que se llama ustedes no son amados, y luego hay un tercer hijo que significa ustedes no son mi pueblo. Cuando dice ustedes no son mi pueblo, esas palabras ¿para quién son dirigidas? De parte de los profetas. Ustedes no son mi pueblo, son dirigidas a los gentiles. En el caso de Oseas, está anunciando la invasión del imperio asirio. Ustedes no son mi pueblo. O sea, los profetas tenían claro que los gentiles no somos pueblo de Dios, estamos fuera del pacto. Pero aún así hay promesa de restauración, en el sentido de que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, en ese mismo lugar serán llamados hijos de Dios. Es decir, en el ministerio de los profetas hay palabras de bendición incluso para los gentiles, las personas que están fuera del pacto, diciendo que hay una promesa futura que serán llamados hijos de Dios. Bueno, gracias a esa promesa futura es que nosotros somos parte hoy día del pueblo de Dios, porque siendo gentiles,
hoy somos llamados pueblo de Dios. O sea, hay palabras de restauración, de bendición de parte de los profetas, incluso para los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, aquellos que no eran amados por Dios, ahora son llamados pueblo de Dios y amado de Dios. O sea, hay palabras de maldición también, de destrucción, de venganza de Dios hacia aquellos que no son del pacto, pero también hay promesas, hay profecía de restauración, de incorporación de los gentiles al pacto de Dios. Y después viene el otro grupo de personas que le hablé, que es la comunidad invisible del pacto. Aquí nos recordamos de la teología reformada, de la eclesiología reformada, particularmente Calvino, cuando habla de iglesia visible e invisible. Usted lo tiene bien claro sus conceptos, iglesia visible e invisible. Bueno, los profetas también se referían a una comunidad invisible del pacto. Cuando nosotros hablamos de la iglesia invisible, nos referimos solamente a los que son salvados, mas en la mente de los profetas se referían a este pueblo invisible, incluían a tanto elegidos como no elegidos, pero que estaban dentro del pueblo de Israel. Es paralelo a lo que nosotros entendemos. Para nosotros la iglesia invisible son solamente los salvados. Para los profetas son los escogidos o elegidos que están dentro del pueblo de Israel, porque para ellos el pueblo elegido no estaba fuera de Israel, no eran gentiles, eran solamente judíos que tenían fe legítima, por lo tanto eran descendientes espirituales de Abraham, no solamente descendientes físicos. Y de hecho los profetas también utilizan estas palabras, elegidos o escogidos, para referirse a la comunidad invisible del pacto. Ahí vamos a ver cómo se refiere a ellos Isaías. Isaías 14.1. ¿Cómo se refiere, Eduardo? Isaías 14.1. ¿Cómo se refiere a esta Dice, comunidad invisible? perfecto, dice, cuando el Señor tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se le juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Ya, ¿cómo parte el versículo? Perdón. Relado no. Cuando el Señor tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel y los Escoja de nuevo a Israel. Pero si Israel ya era parte del pueblo de Dios, ¿significa que Israel por su transgresión perdió su salvación y ahora fueron elegidos nuevamente? ¿Significará eso? Sonaría bastante raro. Acá apunta a las bendiciones del pacto y no a salvación en el sentido soteriológico. Israel, los que auténticamente tenían fe, que eran parte de esta comunidad invisible, ya eran salvos, por supuesto que sí, pero a causa de sus transgresiones habían perdido las bendiciones del pacto. Pero si ellos se convertían, serían escogidos nuevamente, no en el sentido de salvación, sino que en el sentido que disfrutarían nuevamente de las bendiciones del pacto. A eso apunta Isaías 14.1. Serían escogidos nuevamente. Reitero, no que hayan perdido la salvación y fueron elegidos nuevamente, sino que está en el contexto de las bendiciones del pacto. El pueblo de Dios, el pueblo invisible, el pueblo que legítimo de Dios, que tenía fe en el Mesías que venía, también pecó, también transgredió, así como pecamos nosotros hoy en día. Por lo tanto, se perdieron por un tiempo las bendiciones del pacto, pero cuando dice Isaías, serán escogidos nuevamente, quiere decir que nuevamente podrán disfrutar de las bendiciones del pacto. ¿Se entiende la distinción entre escogidos en el sentido soteriológico y en el contexto del pacto? ¿O es confuso? ¿Se entiende? Es difícil, pero se entiende. Claro, porque ustedes, si el profeta Isaías le dice ustedes serán escogidos nuevamente, en el contexto cristiano hoy en día, si lo dicen ustedes nuevamente serán elegidos de Dios, es raro porque si somos elegidos de Dios para salvación una sola vez, no perdemos nuestra salvación. Pero entendemos en el contexto de las bendiciones del pacto, quiere decir que por causa de la transgresión del pueblo legítimo de Dios, perdieron bendiciones del pacto, pero serán escogidos nuevamente en el sentido que serán restauradas las bendiciones del pacto para ellos.
Es como decimos hoy en día, por causa de nuestros pecados perdemos comunión con Dios. Pero si nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, bueno, es restaurada la comunión con Dios. Lo mismo que sería recuperar la comunión con Dios para nosotros, en el lenguaje del pacto del Antiguo Testamento, significa que nuevamente van a disfrutar de la comunión con Dios, de las bendiciones del pacto. Así habría que entender Isaías 14:1. ¿Y cómo lo plantea Isaías 41:9? Isaías 41:9. ¿Quién lo tiene? Yo, Sí. Isaías 41:9. Mm. Tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido y no te he rechazado. Ahí nuevamente vemos a Isaías utilizando la palabra escogido para referirse a este pueblo, a la comunidad invisible del pacto, es decir, a las personas que auténticamente tenían fe en Dios, eran parte del pueblo de Dios, no serían desechados. Por lo tanto, reitero, cuando aparece la expresión serán elegidos nuevamente, significa que recuperarán el disfrutar de las bendiciones del pacto. Uno puede perder el gozo de la salvación, no significa que perdió la salvación, pero puede perderla por causa de nuestra desobediencia, podemos perder el gozo de la salvación, pero ese gozo sí puede ser restaurado. Así que en ese contexto hay que entender que serán elegidos nuevamente a este pueblo. Bueno, Pablo hace una clara distinción entre el pueblo visible e invisible en relación a Israel. Romanos 9, hermano Eduardo, se puede leer Romanos 9, del 6 al 7. Sí, dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, ahí Pablo está diciendo, no todo Israel es Israel. Entonces está diciendo, existe una comunidad invisible y una comunidad visible. No van a encontrar esas palabras en la Biblia, visible e invisible, pero nuestra teología la encontramos en nuestra eclesiología reformada. Muchos la atribuyen a Calvino. Yo leía, y no recuerdo a quién, que el primero que utilizó la expresión iglesia visible e invisible fue Agustín, pero no lo puedo comprobar, no leí directamente a Agustín, pero sí la persona que leí citaba que Agustín fue el primero que utilizó esos términos, iglesia visible e invisible. Y es lo que está en la mente de Pablo cuando se refiere, no todo Israel es Israel, es decir, no todo Israel tuvo fe salvadora. Los que tenían fe salvadora eran parte del Israel invisible, a quienes se refiere el profeta como escogidos o elegidos. Vamos a avanzar. Está dando mucho problema hoy día mi computador. Estoy tratando de avanzar. No me deja avanzar. No sé qué. Ah, no, hasta ahí llegamos. Comunidad invisible. Vamos a ver hasta la comunidad invisible del pacto de Dios. Hasta ahí vamos a ver hoy. Entonces reitero, en la mente de los profetas existían los gentiles, que eran las personas que estaban fuera del pacto. Estaba una comunidad invisible, que eran los escogidos de Dios, que era el Israel que tenía fe auténtica. Y estaba un Israel visible que incorporaba tanto creyentes verdaderos como falsos creyentes dentro de Israel. ¿Ya? Esa es la relación de los profetas en relación al pacto de Dios. La próxima semana ya vamos a ir viendo, no, la próxima clase vamos a ir viendo otros temas. ¿Algún comentario, alguna consulta, hermano? ¿No? Bueno, entonces reiterar que el martes 13 es el plazo para enviar el análisis textual, que es el capítulo, o no, la parte 2, el apartado 2 completo de la exégesis final. Y espero poder entregarles lo antes posible la corrección de ese
de ese análisis textual. Bueno, Eduardo, ¿puedes pedirnos con una oración, por favor? Sí, po. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, por que nos permite reunirnos esta mañana, Señor, en torno a, a tu palabra, Señor, a observar cómo tú te has manifestado, Señor, en relación con el hombre a lo largo de la historia, Señor. Ha ocupado a estos hombres los profetas, Señor, también en relación con tu pacto, Señor. Gracias por estos conocimientos. Permítenos conocerte mejor también a través de esto, Señor, comprenderte a ti, Señor, cómo tú actúas, alabarte, glorificarte por tu salvación, Señor, y merecida para nosotros, Señor. Gracias por ser parte de esta obra tan gloriosa, Señor. Bendice nuestra vida, Señor. Bendice al profesor, Señor, a unos compañeros, Señor. Siempre podamos glorificarte a través de nuestro estudio. Permítenos, Señor, administrar, organizar los tiempos, Señor, a fin de cumplir también con la exigencia del ramo, Señor. También siempre entendiendo que todo hacemos mejor para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por este momento. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Y hermano, que Dios les bendiga. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Que estén bien. Chao.